ahí hay algo interesante que desarrollar y también para el cuidado de las personas en situación de dependencia, o sea que eso puede pasar a cualquier persona en la vida, en un momento de su vida, pero que todavía está a carga de las mujeres en mayoría, que sea en la área privada, o sea el cuidado de los familiares, o que sea en la área profesional, porque son las mujeres que trabajan más en este sector. Pero, y hay una falta de, de desarrollo colectivo de ese sector y en la área pública. O sea, el sector privado ha desarrollado esa parte que es muy lucrativa. Entonces, ahí con esos dos ejemplos hay que, bueno, se puede pensar creación de empleos que son útiles, ¿no? Son empleos que traen contesta a lo que la gente necesita y también va en sentido de más igualdad entre hombres y mujeres y también puede permitir reconocer a unas calidades que todavía están devalorizadas y también puede permitir valorizar los sueldos de esos empleos y también crear empleos que sean para mujeres, pero también para hombres, porque las propuestas feministas van en el sentido de compartir todo, o sea, las actividades remuneradas y no remuneradas. Cuando el Estado necesita construir infraestructura, en general la forma que todos y todas conocemos es aquella financiada con impuestos, es decir, se cobran los impuestos, el Estado llama a licitación por una obra para construir un hospital, una escuela, una ruta, y el Estado les va pagando, les va haciendo pagos a medida que va avanzando la obra. Cuando está la estructura se hace un pago, cuando se pinta y se cierra se hace otro pago y el pago final es cuando se inaugura la obra. Esa es la forma histórica, tradicional, genuina. La segunda forma es cuando esos recursos no alcanzan, entonces el país pide un préstamo y con ese préstamo se paga la obra bajo la misma modalidad. Es decir, se tiene un préstamo de un banco de desarrollo, por ejemplo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de fondos japoneses, y se hace la misma modalidad pero con deuda. Ahora, lo que hace la deuda es retrasar el pago. Igual en algún momento vamos a tener que cobrar más impuestos para pagar esa deuda, o si no, más deuda para pagar la deuda, y ahí ya entramos en un problema financiero grave, sobre todo porque lo que estamos haciendo es traspasarle a otras generaciones el sacrificio del pago de esa obra. Pero como en América Latina no estamos cobrando, y también en Europa no estamos cobrando todos los impuestos que necesitamos, y las bases tributarias no dan los suficientes impuestos porque hay además una gran evasión de impuestos, no del sector informal como nos quieren hacer creer que son los pequeños, sino de las grandes multinacionales, por ejemplo, bajo la modalidad de flujos ilícitos, que es el caso grave en la Argentina por la soja. Las transnacionales que exportan soja manipulan, hacen unos cálculos contables y le dicen al Estado que ganaron menos de lo que ganan. Entonces terminan pagando mucho menos impuestos de los que deberían. Entonces ahí nos quedamos sin impuestos para infraestructura. Y ahí surge la tercera modalidad, que es, bueno, no tenemos impuestos, no nos queremos endeudar o no nos podemos endeudar más, recurramos a la inversión privada. Y la inversión privada generalmente viene con también privilegios tributarios, viene con exoneraciones de impuestos, y ahí surgen también las alianzas público-privadas. Son aquellas obras que vienen con una ley en particular donde dice cómo se va a gestionar la alianza público-privada y se firma un contrato con la empresa.
Esa alianza público-privada generalmente tiene unos 30 o 40 años en el país. Se distribuyen los riesgos, hay riesgos, pero generalmente se distribuyen mal. Se renegocian los contratos todas las veces en contra del Estado y generalmente esas obras terminan siendo mucho más caras de lo que inicialmente se prevía. El problema de este mecanismo es que se firman los contratos diciendo el Estado tiene que pagarle una vez que se termina la obra, asumiendo que van, por ejemplo, en un aeropuerto van a aterrizar 5 aviones al día, pero si aterrizan 3, el Estado paga por los 2 que no aterrizan. Esta semana estuve viendo el caso de una alianza público-privada en Uruguay donde se construyó una cárcel y como Uruguay no tenía suficientes personas privadas de libertad, el Estado igual tuvo que pagar como si existieran esas personas privadas de libertad porque el contrato decía que el Estado iba a pagarle anualmente tanta cantidad de recursos. Otro caso que le afecta particularmente a las mujeres es el de un hospital en Lesoto, que también se hizo un mal cálculo y hoy ese hospital de Lesoto cuesta la mitad de todo el gasto en salud. Un solo hospital. Y además tiene un efecto perverso, como lo que se busca es la eficiencia, ese hospital registra una mucha más cantidad de cesáreas que de partos normales, porque sale más barato hacer cesáreas. Entonces, fíjense que al final estas alianzas público-privadas que vienen, porque son más eficientes, entre comillas, porque son del sector privado y saben hacer mejor negocios. Pero terminan no siendo eficientes porque si se fijan en los sobrecostos, la eficiencia se basaba en costos que no eran reales. Y esos costos a largo plazo se terminan costando más caros al Estado, porque esos sobrecostos los termina pagando el Estado. Y 2, terminan teniendo efectos perversos porque al beneficiar la eficiencia se castigan otros aspectos. Si uno mira obras públicas y obras privadas, al final no hay evidencia de esa mayor eficiencia. Y a largo plazo generan pasivos que los gobiernos se enteran cuando empieza a fallar la obra. No es como una deuda tradicional donde uno sabe, esta obra va a costar 10, pedimos el préstamo por 10 y a lo mejor cuesta 12. Pero en estos casos, hasta 10 o 15 años después, nadie se entera de cuánto fue el problema, sino cuando empieza a generarse estos contratos y se recontrata en un promedio. Todas esas obras que le mostré se recontrataron en un promedio de 7 veces en 30 años. O sea, en algunos casos hasta 2 o 3 veces al año. Eso termina al final teniendo efectos contrarios a lo que se esperaba y en términos de garantía de derecho, afecta a las garantías del derecho de las mujeres. Porque no estamos cobrando los impuestos que necesitamos para las obras de infraestructura que necesitan las mujeres, no se calculan los sobrecostos y cuando hay que pagar los sobrecostos recurrimos a políticas de ajuste estructural, eran en los años 80, ahora se llaman políticas de austeridad. Las evaluaciones que hay del endeudamiento en las políticas de ajuste estructural con respecto al impacto de género son muy claras. Siempre se empiezan recortando gastos sociales, los gastos sociales benefician cuando hay a las mujeres, pero cuando se recortan son las primeras en sufrir las consecuencias. Y en el caso, por ejemplo, que ella hablaba de los hospitales, de los cierres de los hospitales, o cuando, por ejemplo, limitamos los días de internación, ¿quién se encarga de cuidar a las personas cuando vuelven a la casa? Las mujeres. Cuando se recortan servicios de guardería, ¿quiénes terminan haciendo el cuidado? Cuando eliminamos programas de control de precios para que el hogar siga consumiendo lo mismo, ¿quién tiene que hacer más trabajo gratuito
para garantizar que no caiga, o cuando hay inflación, ¿cómo hacemos para que el hogar no caiga en sus niveles de consumo? En lugar de comprar comida un poco más elaborada, la tenemos que hacer en casa, en lugar de lavar la ropa afuera o comprar un lavarropas, lo tenemos que lavar a mano y en casa. Y si uno ve las encuestas de uso del tiempo, en general todas esas actividades las hacen las mujeres. Por eso es que hoy, desde un enfoque de justicia tributaria, antes que las APPs, lo que señalamos es que tenemos que cobrar impuestos que sean progresivos, es decir, que los más ricos paguen más porque son los que más se benefician de los recursos naturales, de la tierra, de los recursos que tienen los países. Porque si cobramos impuestos indirectos, esos recaen más sobre los niveles de ingreso más bajos, y en general en todos los países de América Latina hay una sobre representación de mujeres en los ingresos más bajos. Por muchas razones. Una de las razones es porque las mujeres salen menos al mercado laboral, entonces tienen menos ingresos. Al tener menos ingresos, esos menores ingresos no es solamente durante la etapa laboral. En la etapa cuando son personas mayores, no tienen jubilación o dependen de otra persona, o la jubilación que lograron tener es mucho menor, porque trabajaron menos, entraron y salieron del mercado laboral, o terminan siendo parte de los planes, y los planes siempre suelen tener ingresos mucho menores que los niveles que tienen las jubilaciones, y además están también al arbitrio, son más vulnerables esos planes a los recortes. Y la otra razón, bueno, hay más mujeres sin ingresos propios y tienen menos, hay una brecha salarial que se da en todos los niveles educativos, no porque estudiemos más se reduce la desigualdad de ingresos. Y la tercera forma, además de la económica, puramente económica, tiene que ver con lo que decíamos antes, el recorte o la falta de infraestructura y sobre todo de infraestructura social afecta particularmente a las mujeres, porque son las que más las que más le dedican tiempo al trabajo no remunerado, ya sea de cuidado o familiar. Por eso es que hay que mirar con mucha atención las alianzas público-privadas y ver sobre todo de una manera crítica. Nos imponen un discurso sin argumentos. La fórmula de sostenibilidad parte del supuesto de que para que sea sostenible se pueden conseguir recursos reduciendo gasto. O sea, así siempre va a poder ser sostenible la deuda. Lo que deja de ser sostenible es la vida. El título que estaba de la presentación era Endeudamiento de sectores populares, pero yo quería empezar diciendo que endeudadas estamos todas. Entonces, que no solo hablar de la cuestión de los sectores populares, sino del endeudamiento como condición común. Ahora, al mismo tiempo que hoy podemos pensar desde la economía feminista qué significa tener el endeudamiento como condición común, creo que no tenemos que perder de vista que la distinción clasista que hoy impone la deuda es una diferencia muy clara, que es, según la clase social a la que pertenecemos, es la tasa de interés que pagamos. Entonces, ahí me parece que hay una primera distinción que hacer, que es cómo pensamos el endeudamiento como condición común y al mismo tiempo cómo se marca desde el endeudamiento la diferencia de clase según la tasa de interés. En este sentido, me parece que se puede pensar, construir desde una perspectiva de la economía feminista, la deuda no solo como una especie de mecanismo pequeño para pensar la dinámica económica actual, sino pensarla realmente como dispositivo que articula una dimensión institucional, una dimensión de regulación jurídica, una dimensión filosófica, de subjetivación, una forma de manejar también discursos filosóficos y morales. ¿Y por qué digo esto? Porque si hoy pensamos en base a qué también se califica a una población como riesgosa y por lo tanto se justifica el diferencial de tasa de interés, ahí ya tenemos
viendo el modo, podemos ver de esa manera el modo en que se articula estas concepciones morales con concepciones económicas y con formas de explotación bastante específicas. En general, la deuda estaba asociada a poblaciones asalariadas, inscriptas en empleos formales, y hoy lo que vemos es una suerte de capilarización, de generalización del dispositivo de deuda más allá de las que tengamos o no tengamos inscripción salarial o trabajo formal. Creo que eso es una novedad histórica y tiene que ver con esta capacidad de la deuda de devenir condición común y terreno de nuevas formas de explotación. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a investigar con más precisión desde la economía feminista, porque justamente es la economía feminizada en todas sus formas la que está funcionando como laboratorio para nuevos dispositivos de deuda. Hay toda una bibliografía, digamos, internacional que habla sobre la financiarización de los derechos sociales, pero creo que hay un punto más para destacar y para profundizar, y que en el caso de nuestro país es muy urgente, que es pensar qué significa que la inclusión social se haya mediatizado con dispositivos financieros. Es decir, que los subsidios del Estado estén conectados con forma de endeudamiento, que el Estado funcione como garantía para los bancos de ese endeudamiento, y los modos en que ese endeudamiento va modificándose. Es decir, una cosa es hace 8 años, cuando el endeudamiento popular y masivo se hacía para consumir bienes no durables baratos, y otra cosa es cómo vemos hoy que esa capilaridad del endeudamiento se rearticula para financiar la vida cotidiana. Es decir, los mismos mecanismos de explotación de valor a través del dispositivo de deuda pasaron de pagar electrodomésticos, textiles y urgencias o hechos excepcionales de la vida cotidiana a pagar vida cotidiana, es decir, alimentos y servicios básicos. Entonces, hay un pasaje ahí en qué está financiando hoy la deuda que impacta directamente sobre las economías domésticas, sobre las economías populares en particular, y que creo que es un índice que tenemos que tomar muy en cuenta para medir a qué le estamos llamando hoy empobrecimiento, y sobre todo, y este me parece es el efecto político más complejo, a los modos en que el empobrecimiento hoy se está asumiendo en términos individuales, privados y a tasas de interés altísimas. En este sentido, esta capilarización de la deuda en las economías domésticas lo que está funcionando es como una especie de malla de contención del ajuste. Es decir, asumimos el ajuste en términos, insisto, privados, individuales y a tasas de interés altísimas. Esto supone que todas y todos estamos pagando el ajuste, sosteniendo la temporalidad de la crisis a futuro en nombre de ser buenas pagadoras de la deuda. Creo que hay un punto que está planteando el movimiento feminista que se hace cargo de discutir la dimensión financiera, y eso, insisto, me parece es un tema que se ha puesto en la agenda del movimiento en el último tiempo, es decir, pensar lo económico, pensar lo financiero, y es la relación entre estas formas de explotación y de violencia financiera con las violencias machistas. Creo que ahí hay una clave fundamental que la venimos poniendo en la calle, en agenda, en discusión política, no solo desde un punto de vista analítico, sino de un punto de vista de pensar qué significaría hoy desobedecer a la deuda. Parece que esa es la pregunta que muchas veces se ha formulado solo en términos macroeconómicos o macroestructurales, que sería desobedecer a la deuda del FMI. Pero, ¿qué significa cuando la deuda del FMI está articulada de manera profunda con la deuda doméstica? Ahí tenemos que hacer, y creo que se viene haciendo desde el movimiento, una relación mucho más fina y mucho más precisa de esa maquinaria que encastra deuda pública y deuda doméstica. Y ahí la pregunta que nos queda más difícil, pero que es, me parece, la pregunta de la hora es ¿qué significa desobedecer a la deuda si definimos deuda bajo esta idea de dispositivo, es decir, de articulación, de temporalidad, de política y de subjetividad? Ahí hay insisto, una posibilidad, me parece, desde las economías feminizadas, desde las economías protagonizadas por mujeres, desde la economía popular en alianza con la economía feminista, de pensar justamente cómo eludir y cómo combatir la expropiación de tiempo, de política y de subjetividad que organiza la deuda. Sobre todo porque
esta forma compulsiva de bancarización que se ha producido en los últimos años y el modo, digamos, de obediencia, la estructura y la economía de obediencia que impone la deuda están reorganizando permanentemente los umbrales de violencia en los territorios. Es decir, lo que se tiene que hacer hoy para conseguir dinero, para pagar nuestras economías domésticas endeudadas, sumamente endeudadas, implica, digamos, negociar con dinámicas violentas cada vez más profundas en los territorios, y acá tiene mucho que ver la articulación entre deuda y economía ilegal. La narración feminista de las deudas es fundamental porque saca la idea de deuda como algo abstracto, como algo imponderable, como algo que queda en un mercado lejano de valores y de bolsas, ¿no? El narrar desde las economías domésticas, desde las economías populares, desde la economía feminista, qué significa la expropiación y la extracción de valor en términos de la deuda, le pone cuerpo a la deuda, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo desde el movimiento feminista. Le estamos poniendo cuerpo a esa idea de abstracción que intentan imponer las finanzas. Y ese es un punto fundamental porque es un punto político. Cuando decía recién la compañera de Chile a quienes, digamos, el sistema está endeudando, jubiladas y estudiantes, está claramente ahí demostrado el descentramiento de la figura del obrero clásico como el sujeto asalariado y endeudable, ¿no? Es decir, cómo las finanzas lo que hacen es, como decía la compañera, en una dinámica colonial, avanzar sobre otras figuras y sobre otros territorios para extraer valor. O sea, la otra caracterización de la deuda es exactamente, es un mecanismo colonial. Y lo que hace es colonizar otros tipos de vida, otros modos de vida. No hay financiarización de la vida cotidiana y de los derechos sociales si no hay previamente una privatización y un despojo de los servicios sociales. Es decir, es imposible pensar la idea de que asumimos en términos financieros individuales y privados los servicios, desde la educación hasta la salud, hasta la infraestructura social en cualquier barrio en términos de servicios, si antes no hubo un despojo y una desposesión de esos servicios. Entonces, el tercer punto ahí es articular despojo, desposesión y capacidad de la deuda, justamente de los mecanismos de deuda, de penetrar capilarmente todos los espacios de la vida.